Seguimos con los mandamientos y hoy nos toca lógicamente el cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Recordemos que los tres primeros mandamientos se refieren a nuestras relaciones con Dios y los siete restantes hacen referencia ya a nuestros deberes respecto de los demás y respecto de nosotros mismos. Lógicamente se trata de consejo, más que consejo diríamos normas que nos da Dios para mostrarnos el camino que lleva a la felicidad, que lleva a la plenitud. No olvidemos nunca que yo no llamaría consejos, perdón que me sale, son pautas que nos da nuestro Padre, que nos ama y que nos conoce mejor que nosotros mismos, y por lo tanto nos muestra el camino para conseguir la meta para la cual nos ha creado, que es la felicidad eterna, la felicidad participando de su misma vida divina. Por consiguiente, es importante valorarlos y es importante tenerlos en cuenta. Respecto del cuarto mandamiento, vamos a leerlo en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Bueno, fijémonos que este mandamiento no solamente nos indica lo que tenemos que hacer, sino nos dice las consecuencias. O sea, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tengas vida larga. En otra ocasión, en el libro del Deuteronomio dirá también vida feliz. ¿Y qué quiere decir al decir honra a tu padre y a tu madre? Fijémonos que tiene el sentido de tómale el peso, valora lo que significa tu padre y tu madre. Es interesante en las catequesis del Papa Francisco del año 18, que estuvo desarrollando este temario de los mandamientos en septiembre, hacía notar que el mandamiento se dirige a los hijos sin tener en cuenta, es decir, sin que nos diga nada de las virtudes de los padres. Es decir, no hace referencia a que los hijos honren a sus padres porque estos son perfectos. No. Se trata de darse cuenta que a través de los padres hemos recibido el primer valor, que es la vida. Y sin la vida no podríamos recibir ningún otro don. El primer don que Dios nos ha dado, nos lo ha dado a través de nuestros padres, es la vida. Pues entonces este mandamiento nos dice: tómale el peso a lo que significa esto, lo que significa tu padre y tu madre. Y de hecho, fijémonos que el Papa insistía y hacía notar este punto. Hay cristianos, y hay incluso santos, pues que han tenido una infancia muy dolorosa, muy triste, y sin embargo han conseguido llegar a la plenitud de la vida, a la plenitud de la luz. Y ponía el caso de Santa Josefina Vaquita. Recordarán que Santa Josefina Vaquita pues, fue una pobre niña que fue raptada de su familia y que tuvo pues, una infancia muy dolorosa, muy triste, como una esclava maltratada. Y que sin embargo, gracias a Jesucristo, encontró una vida luminosa. Y encontró la capacidad de poder perdonar, es decir, encontró el auténtico amor. Y no olvidemos que esto es para lo que hemos sido hechos. Por lo tanto, este mandamiento, el hecho de que se fije en los hijos, sin hablar de la perfección de los padres, nos está indicando que Dios siempre para todos tiene un futuro, digámoslo así, feliz, un futuro grande. Este futuro no depende de la perfección de los padres, aunque evidentemente ayudan. Pero me pareció interesante ese detalle, ¿no?, de que esté indicándonos la actitud que deben tener los hijos para los padres, sin tener en cuenta
qué calidad, digamos, tienen esos padres. Sencillamente son los medios a través de los cuales Dios nos ha dado la vida. Y fijémonos que podríamos decir que en el proyecto de Dios, los padres son los llamados a ayudar para que los hijos sean capaces de entender lo que significa que Dios es Padre. Es decir, yo recuerdo un caso concreto de una compañera, una amiga, que era profesora, y era profesora en una barriada donde había familias bastante desestructuradas. Y entonces, en una ocasión, tenía niños muy pequeños. En una ocasión, ella estaba explicándoles que Dios es nuestro Padre. Y una niña le dice, señorita, entonces Dios es muy malo. ¿Por qué? Porque la experiencia que ella tenía de su padre, por lo visto, era un hombre que maltrataba en la casa, no sé si a su madre, si a ella. Entonces a esta niña le costará entender que Dios es Padre. Sin embargo, con la ayuda de Dios, ciertamente llegará un día que lo podrá superar si se abre a la gracia. Pero aparte de esta acción de Dios, lo importante es que nos fijemos de la importancia que también tiene el que los padres sean conscientes. Porque, repito, el pensamiento de Dios, podríamos decir, el proyecto de Dios es que nosotros lleguemos a tener una experiencia de lo que es el amor gratuito de Dios, el amor fiel de Dios, el amor tierno de Dios, a través de la experiencia del amor de nuestros padres. Por consiguiente, este mandamiento también afecta a los padres. Veamos cómo, aunque lo tenemos en el Éxodo, sin embargo, no ha quedado abolido este mandamiento. Jesús nos lo recuerda. Podemos ver en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19. Acercósele uno y le dijo, Maestro, ¿qué de bueno haré yo para alcanzar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Díjole él, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. Por consiguiente, fijémonos que aquí es Jesús el que nos dice que para alcanzar la vida eterna hemos de cumplir el cuarto mandamiento. Ama a tu padre y a tu madre. O sea, permanece vigente. Luego, como sabemos, este joven dirá, eso ya lo he hecho, ¿qué más? Entonces, digamos, para un grado más de santidad, un grado más, una vocación especial, le dice, vende todo lo que tienes, etcétera, que ya sabemos. Pero lo fundamental, lo básico, para poder llegar a la vida eterna, entre otros mandamientos, está honra a tu padre y a tu madre. Fijémonos que con este mandamiento Dios nos quiere hacer entender cuánta importancia da Dios a la familia. La familia es clave en nuestra sociedad, es clave en la Iglesia, es clave en la obra de Dios. San Pablo nos recuerda igualmente, podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, como dice el primer mandamiento seguido de promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. O sea, observemos cómo San Pablo a los cristianos de Éfeso les recuerda este mandamiento. Y vuelvo a repetir lo que nos dice ya en el libro del Éxodo, para que seas feliz y tengas larga vida sobre la tierra. Es decir, tiene una repercusión social el cumplir este mandamiento. En la carta a los Colosenses viene a decir lo mismo, si quieren buscar en el capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que esto es grato al Señor. O sea, fíjense que nos da otra razón
para cumplir este mandamiento, porque esto es grato al Señor. Es lo que Dios espera. Por consiguiente, otra razón para cumplir este mandamiento es por amor a Dios, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera de nosotros. Y esto lleva consigo también el atenderlos cuando sean mayores y lo necesiten. Podemos ver en San Marcos, capítulo 7, versículos 10 al 13. Porque Moisés ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si un hombre dijere a su padre o a su madre, corbán, esto es, ofrenda sea todo lo que de mí pudiera serle útil, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, anulando la palabra de Dios por vuestra tradición que se os ha transmitido, y hacéis otras muchas cosas por el estilo. O sea, fijémonos que aquí Jesús reprende esta actitud que se habían transmitido los fariseos, parece ser que eran principalmente los fariseos, en respecto de las relaciones con el Padre. Y entonces, fijémonos que aquí ponían por encima de la necesidad de ayudar al Padre cuando éste lo necesitaba, el culto en el templo. O sea, si uno decía lo que mi padre pudiera reclamarle para ayudarle, se supone que ya es mayor, por lo tanto, y no había pensiones entonces, ¿no? Pues lo ofrece al templo, entonces ya no quedaba libre de esa obligación de ayudar a su padre o a su madre, con el agravante de que él podía disfrutar de esos bienes y la herencia sería entonces, se ofrecería en el templo. Es decir, observemos cómo es tan importante para Dios este precepto que no acepta que se busquen subterfugios, porque en el fondo ese corbán era puro egoísmo. Y Dios quiere que honremos al padre y a la madre también en la vejez. Es más, fijémonos en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Escucha a tu padre, al que te engendró, y cuando envejeciere tu madre, no la desprecies. Cuando envejeciere tu madre, lógicamente se trataría lo mismo del padre, no lo desprecies. Es decir, si pierde sus facultades, si está debilitado, sigue amándolo, que es tu padre. Pero lógicamente, este mandamiento también implica las obligaciones de los padres respecto de los hijos. Por ejemplo, podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 4. Vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la enseñanza del Señor. O sea, observemos que nos indica dos elementos importantes en esta educación que los padres deben impartir a sus hijos. En primer lugar, que no lo exasperen, es decir, no los traten con cariño, los traten con amor. No una violencia, digamos, que maltrate al niño, pero debe criarlos en la disciplina y también en la enseñanza del Señor. Los padres son responsables de transmitir la fe a sus hijos. Porque se acuerdan que el concilio nos dice que la familia es la iglesia doméstica. Pues han de sentirse responsables de educarlos con disciplina. En eso insiste muchísimo la Sagrada Escritura, ya lo iremos viendo, y en la enseñanza del Señor. Se trata, por lo tanto, de una enseñanza que, digámoslo así, recta, de una enseñanza firme, de no dejarles que hagan lo que quieran. En la carta a los Colosenses insiste en la misma idea San Pablo. Podemos ver capítulo 3, versículo 21. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos porque no se hagan pusilánimes. Pueden
hacer que sus hijos queden de alguna manera apocados, como tímidos, como yo diría asustados. Pues no, tiene que ser una enseñanza equilibrada, una enseñanza con amor, pero una enseñanza recta. Es interesante un caso concreto de un niño, que no tenemos en la Sagrada Escritura, que recibió esta enseñanza del Señor de parte de sus padres, en concreto de parte de su madre y de su abuela. Fíjense en la segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Avivando el recuerdo de tu sincera fe, que fue también la de tu abuela Loide y la de tu madre Eunice, y que no dudo es la tuya. Observen aquí este detalle. Enseguida vamos a leer otro texto en el que veremos que ellas enseñaron a Timoteo. Aquí San Pablo alaba, valora la fe de su abuela y de su madre, de Timoteo. Eran judías que habían nacido, digamos, en la fe judía, que habían encontrado la fe en Cristo y que habían sido coherentes en su fe. Y fijémonos ahora en el capítulo 3 de la misma carta, los versículos 15 al 16. Y porque desde la infancia conoces las Escrituras sagradas, que pueden instruirte en orden a la salud por la fe en Jesucristo, pues toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Observen estos versículos que son muy interesantes. Yo diría que es importante que lo tengan en cuenta las abuelas y las madres, en este caso concreto, ¿no? Es decir, sentirse responsable de transmitir la fe, las abuelas y los abuelos, evidentemente, ¿no? Porque fíjense que se nos dice aquí, San Pablo le dice a Timoteo, que desde su infancia conoce las Escrituras. ¿Quién le pudo enseñar a Timoteo en su infancia las Escrituras? Evidentemente, su abuela y su madre, que nos ha dicho eran mujeres de fe. Y esa escritura que la abuela Loida y su madre Eunice le transmitieron a Timoteo, le pueden hacer sabio en orden a la fe, en orden a la vida eterna. ¿Y por qué? Pues porque la escritura es divinamente inspirada. No deja de ser un caso interesante de una educación hacia los niños. Enseñarles ya la Sagrada Escritura. Si en la infancia estos niños reciben la enseñanza de la Sagrada Escritura como base de su educación, se les da un fundamento fuertísimo, inamovible, que es Dios mismo. Por eso le dice que esta Sagrada Escritura que él conoce desde la infancia, precisamente porque es palabra de Dios, es útil para enseñar, para arguir, o sea, para darle argumentos, para corregir, para educar en la justicia, es decir, en la santidad. Y de esta manera, una persona preparada para toda obra buena. Diríamos también, a nivel social, una persona fuerte, con capacidad para saber discernir en cada circunstancia lo más oportuno y lo más eficaz. Y esto Timoteo lo aprendió en la infancia, en su familia. Aquí tenemos lo que sería una iglesia doméstica. Familia, iglesia doméstica. Pero fijémonos que en el Antiguo Testamento hay cantidad de textos que hablan precisamente de esta educación y de la importancia de la educación que los padres deben dar a sus hijos. Vamos a leer varios textos del libro de los Proverbios. Recuerden que está de continuación de los Salmos. Veamos el capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, que aún de viejo no se apartará de él. Fijémonos aquí algo importantísimo, y es palabra de Dios. Lo que se siembra en la infancia, ahí está. Podrá un tiempo estar despistado y salirse y olvidarse de eso que se le ha enseñado. Pero, dice el texto, aún de viejo no se apartará de él. Es
son unos cimientos sólidos que le van a servir para toda la vida. Y esto es muy importante porque hoy día quizás los padres se olvidan bastante de su responsabilidad para educar a los niños. Es en el colegio, es en los centros donde va, en la universidad, donde dejan que hagan esta función. Sin embargo, los responsables ante Dios son los padres. Pues podrán recibir otro tipo de educación a través de los medios, a través de la sociedad en general. Pero lo que este niño ha aprendido en su familia, sobre todo si los padres no solamente enseñan de palabras, sino con la vida, y han visto esa enseñanza en su casa, en sus padres, eso no lo olvidará jamás. El texto está muy claro. Aún de viejo no se apartará de él. Y yo creo que la experiencia lo demuestra. Otro texto, también de Proverbios, capítulo 23, versículos 13 y 14. No ahorres a tu hijo la corrección, que porque le castigues con la vara no morirá. Hiriéndole con la vara librarás su alma del sepulcro. No olvidemos que está escrito en una cultura muy diferente de la nuestra. Pero sí se trata de una enseñanza, digámoslo así, firme. Es decir, el problema que existe, sobre todo cuando los niños son pequeños y, digamos, todavía no son adultos, es que muchas veces las orientaciones que se dan en la familia, que dan los padres, las cosas que le permiten o no permiten a los hijos, muchísimas veces depende del estado de ánimo del padre y de la madre. No hay un criterio. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que si el niño llora y patalea, pues para que le dejen en paz le dan lo que le pide. Entonces, fijémonos que es que estos niños, cuando son pequeños, no tienen criterios. No saben dónde están los límites. ¿Quién tiene que marcarle esos criterios y esos límites? Son los padres. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo cuando habla de la vara? Indica rectitud, indica firmeza, indica que no es hoy sí y mañana no. A esto se está refiriendo. Y nos dice el texto, si se fijan, que no ahorremos la corrección, que de esta manera le librarás su alma del sepulcro, es decir, le librarás de que sea una mala persona y que pueda condenarse. Es importante que el padre se sienta responsable de dar criterios evidentemente seguros y sanos, y sobre todo que estén de acuerdo con lo que Dios nos enseña, como hemos visto que hicieron la abuela y la tía de Timoteo. Podemos seguir viendo más textos de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Odia a su hijo el que da paz a la vara, el que le ama se apresura a corregirle. Bueno, fijémonos que esto es muy claro. El que no se preocupa por corregir a su hijo, porque pobrecito, y lo deja que haga lo que quiera, según este texto, no ama a su hijo. No busca el bien de su hijo. Si lo ama, lo corregirá, precisamente para que pueda crecer con criterios, con valores, con una voluntad formada. Porque ¿cómo se forma la voluntad si no es ejercitándola? Por lo tanto, si a un niño se le deja que haga siempre lo que quiera, a ese niño no se le está educando su voluntad. Por lo tanto, este niño no va a tener fuerza de voluntad para superar dificultades en su vida. Por consiguiente, hay que educarles, hay que corregirles. Y hay que corregirles, evidentemente, con criterio. Y por supuesto que ambos padres, padre y madre, estén de acuerdo. Porque si uno dice una cosa y el otro lo contrario, el niño no puede tener criterio de objetividad, sino que dirá para mi padre lo bueno es esto y para mi madre lo bueno es aquello. Pero objetivamente, ¿qué?
qué es lo correcto, qué es lo bueno. No lo puede saber. Esto lo ha de aprender en casa, en la educación de los padres que le den. Volvemos al Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo porque siempre hay esperanza, pero no te excites hasta destruirle. O sea, como vemos, la violencia no. Pero mientras hay esperanza, corrígele. Porque mientras hay esperanza, puedes conseguir que sea una persona recta, correcta y responsable. Y esto lo ha de aprender, repito, en casa, en la familia. Un texto más de Proverbios, capítulo 29, versículo 15. La vara y el castigo dan sabiduría, el muchacho consentido es la vergüenza de su madre. Creo que no necesita comentario, ¿no? Un niño que se le deja hacer lo que quiere, al final es la vergüenza de sus padres. Es una persona maleducada, es una persona caprichosa, es una persona que no es responsable en la vida. Por lo tanto, es la vergüenza de sus padres, es lo que ellos han hecho. Fijémonos que todos estos textos que hemos visto y que podríamos ver más, demuestra la importancia que da Dios a la familia. ¿Cuántos textos que se refieren a la familia? Porque la familia es la célula básica de la sociedad. Una sociedad con familias fuertes, con familias unidas, con familias que se aman, es una sociedad fuerte y próspera. Y lo mismo diríamos en la iglesia. Una iglesia, una comunidad eclesial con familias así unidas que se aman, es una comunidad donde hay vida y donde sin duda alguna aparecen vocaciones y aparece vida cristiana en todos los aspectos de lo que significa de los compromisos cristianos de una familia. Por lo tanto, cuando fijémonos que Dios pensó, porque la familia no es una invención humana, la familia es creación de Dios. Dios quiso que la humanidad estuviera formada de familias. Dios comenzó formando un matrimonio. Y un matrimonio para que fueran un hombre y una mujer y para siempre, como vemos en el libro del Génesis. Y observen que de alguna manera la vida de una familia, de acuerdo con la voluntad de Dios, que vive tal como Dios quiere, es como un reflejo de la vida trinitaria. A ver si me explico. ¿Cuál es la interrelación dentro de la Trinidad? Es una relación de amor total, absoluto, gratuito y fiel. Esto es la vida de las tres personas de la Santísima Trinidad, a la cual estamos llamados nosotros a participar. De hecho, gracias a Cristo, nosotros, Dios mediante, con la ayuda de Dios, entraremos a formar parte de esa vida de familia que vive Dios. La familia aquí en la tierra está llamada a ser un reflejo de esa vida de la Trinidad. Por lo tanto, fijémonos que como que entre los seres humanos no existe esa perfección que existe en la Trinidad, por lo tanto, hay fallos, nos equivocamos. Luego, esa relación de amor, ¿qué implica? Implica también la capacidad de reconocer los errores propios y la capacidad de perdonar y de pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque es una manera de manifestar el amor y de manifestar la sinceridad. Donde no existe esta capacidad de reconocer los errores y de pedir perdón y de perdonar, no puede ser que dure la familia, no puede ser que dure la unión. Es cuando se crean los problemas. Y fíjense que cuando una familia no está así unida y no vive ese amor recíproco, ¿qué es lo que se produce? Pues se produce amargura, se produce rebeldía, se produce violencia,
se produce sinsabores, se produce pérdida de paz. Y eso a nivel de familia y a nivel de sociedad. ¿Qué es el mejor trabajo que podemos hacer para la paz en la sociedad? Ayudar a que haya familias sanas, a que haya familias que se aman, que se respetan, que se perdonan, que se acogen, tal como es, porque cada cual es distinto. En una familia donde hay varios hijos, todos son diferentes. Y evidentemente el padre y la madre también son diferentes. Tiene que haber esa capacidad de acogida, esa capacidad, repito, de aceptarse tal como son, de perdonarse, etc. Y entonces sí que esa familia puede dar una educación correcta a los hijos. Y puede dar personas fuertes, íntegras a la sociedad. Por eso, fíjenos, volvamos a leer un texto que se refiere a los mandamientos, pero que ahora lo tenemos en el Deuteronomio, el capítulo 5 del Deuteronomio, el versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Yahvé tu Dios te lo ha mandado, para que vivas largos años y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios te dará. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz en esa tierra donde Dios te da. Seas feliz y tengas una larga vida, una sociedad que es capaz de superar todas las dificultades. Es interesante también, por ejemplo, los consejos que da Tobías a su hijo referente a qué pasará cuando él muera, quedará su madre viuda. Fíjense en Tobías capítulo 4, versículos 3 al 5. Llamóle y le dijo: si muero, hijo mío, me darás sepultura y te guardarás de menospreciar a tu madre. Hónrala siempre todos los días de tu vida, obra según su beneplácito y no le causes tristeza. Acuérdate, hijo, de los muchos trabajos que ella pasó por ti cuando te llevaba en su seno. Cuando muera, dale sepultura a mi lado en el mismo sepulcro. Acuérdate, hijo, siempre del Señor nuestro Dios y guárdate de pecar. Observa sus preceptos, practica la justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la iniquidad. Se observen cómo Tobías aconseja a su hijo que honre a su madre, aunque sea mayor, cuando es mayor. Y por lo tanto, que la ame, que la quiera y que sepa agradecerle todo lo que ella ha hecho por él. Todo no es otra cosa que amar a los padres, amarse mutuamente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que San Pablo, en la carta a los Efesios, tiene un texto precioso en el que se nos habla de lo que podríamos llamar el ideal de un matrimonio cristiano. Es un texto que muchas veces no se acaba de entender y que hay quienes no les gusta que se lea, pero que si se profundiza, que si se capta todo lo que San Pablo nos quiere decir en ese texto, podríamos decir que nos habla de lo que sería la mística del matrimonio cristiano. Vamos a intentar, hasta donde yo pueda, profundizar en ese texto. Lo tenemos en Efesios capítulo 5, los versículos 24 al 32. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Vosotros los maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Gran misterio este, pero en la perspectiva de Cristo y de la Iglesia. Dice que esta unión del marido y la mujer, Jesucristo lo aplica a la unión de Cristo y la Iglesia.
Aquí tenemos la clave para entender el texto. O sea, fijémonos qué es lo que nos está diciendo aquí San Pablo. Que el amor del esposo a la esposa debe ser un reflejo del amor que Cristo tiene a la Iglesia. Y cómo se ve, cómo fue el amor, cómo se ha manifestado Cristo su amor a la Iglesia. Pues hasta dar su vida por ella, hasta morir en la cruz. Lógicamente, la Iglesia ama a Cristo, también hasta dar su vida. Ahí tenemos los mártires. Es esa porción de cristianos, de Iglesia, que ante la dificultad, ante la situación de tener que decidir amor a Cristo o no amor a Cristo, son capaces de dar su vida por Cristo. Es lo que hizo Cristo por la Iglesia. Entonces, en esa reciprocidad de amor del uno al otro, nos dice que además es que somos miembros, el uno y el otro son miembros de Cristo. Por lo tanto, lo que el esposo hace a la esposa, se lo está haciendo a Cristo. Lo que la esposa hace al esposo, se lo está haciendo a Cristo. Por lo tanto, fijémonos que no se trata de machismo, de que las mujeres tienen que obedecer a los maridos, no. Se trata de la reciprocidad del amor, de ese amor que es un amor total, una entrega del uno al otro, que es una manera de manifestar su entrega a Cristo, porque, repito, ambos son miembros de Cristo y por consiguiente se lo están haciendo a Cristo. De esta manera, esta entrega mutua santifica, de la misma manera que la entrega de Cristo por la Iglesia santifica a la Iglesia. Nos dice que para presentársela así, santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Por lo tanto, fijémonos cómo un matrimonio que realmente se aman teniendo a Cristo en su corazón, teniendo a Cristo en medio, sabiendo que es a Cristo a quien están amando, evidentemente que sabrán perdonar, sabrán acoger, sabrán tener delicadezas, sabrán manifestar su amor de mil maneras. Y entonces, fijémonos que así es como se van a santificar a ambos. El matrimonio también es un camino de santidad. Lógicamente, habrá cruz. Claro, ¿acaso no hay cruz en la relación de Cristo y la Iglesia? Pero ha de ser una cruz que santifica, una cruz que sirve para unir, no para enfrentar. Entonces, pienso que aquí, en este texto, si un matrimonio vive a fondo esto que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, ciertamente los hijos recibirán una educación ideal, la educación que Cristo quiere para todos nosotros. Y repito, esta familia, tal como la concibe San Pablo y tal como nos la dice Dios, será una bendición para cualquier sociedad. Cuantas más familias auténticamente cristianas, más fortaleza en esta sociedad, más floreciente será esta sociedad y más eficaz será el trabajo mutuo en esta sociedad. Por lo tanto, fijémonos que estamos hablando de una célula básica de la sociedad, de una célula básica de la Iglesia. Es decir, por ello vemos cuánta importancia da Jesús, da Dios, a lo largo en toda la Sagrada Escritura, a esta institución divina que es la familia. Es una pena que hoy día se ha olvidado estas enseñanzas de Jesús y se tiende a provocar una especie de enfrentamiento. No cabe enfrentamiento donde hay amor. Cabe perdón, cabe acogida, cabe disculpa y cabe la ilusión de vivir juntos adelante. En el proyecto de Dios es una manera de ser felices aquí en este mundo, en conjunto con la cruz, sí, pero el que ama y se sabe amado es feliz.